Buenas tardes para todos. Un abrazo aquí desde Asunción, Paraguay. Les saluda María Adelina Molina, contenta de compartir este espacio de aprendizaje y reflexión sobre conocimiento espiritual a la luz de la obra de Cristo. Hoy nos acompaña en este programa un seguidor más del Maestro, un misionero. Él es el querido Vinicio, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, mi querida María Adelina. Efectivamente, como tú bien dices, un misionero de la obra, un misionero del amor de Cristo. Mi nombre es Fernando Vinicio Pastor Andrade. Pues sí, estoy muy contento de estar en tu programa, en esta hermosa obra que estás procurando en Paraguay, que me parece que es fundamental. Ir creciendo todos juntos, entendiendo el misterio que nos trae la obra de Cristo, el mensaje de Jesús para nuestros tiempos y los tiempos posteriores, lo que se viene todavía. Sí. Bienvenido, Vini. Estoy contentísima de poder tenerte en el programa. Y contanos, por favor, sobre vos, quién es Vinicio, a qué se dedica, sobre tu camino espiritual hasta llegar a la obra de Cristo. Gracias, mi querida hermanita. Pues sí, mira, bueno, pues yo tengo ya 58 años, soy una persona que ha pasado muchísimo tiempo encontrando un camino espiritual muy inquieto. Desde pequeñito era muy introvertido. Yo soy mellizo, mi hermano mellizo, él era el extrovertido y tengo tres hermanos más que son también muy extrovertidos. Yo en cambio fui muy silencioso, muy calladito, muy introvertido y creo que ya tenía desde ahí esa inquietud de entrar en mi interioridad, que es un tema tan complejo, tan difícil, ¿verdad? Luego de eso, pues creo que en la adolescencia viví una etapa bastante fuerte, bastante dinámica, bastante farrista, no sé si entienden el término de farra ahí en Paraguay, pero dedicado a la buena vida, dedicado muchísimo con mis amigos a estar por ahí de rumba en rumba. Y claro, creo que viví muchas experiencias muy fuertes y poco a poco fui descubriendo que nada me satisfacía. Tuve la oportunidad de ingresar a una maravillosa congregación religiosa dentro del mundo católico que se llama la Orden del Carmen Descalzo o los Carmelitas Descalzos o Teresianos. Esa fue una experiencia maravillosa. Ingresé a los 19 años, jovencito, y viví una experiencia muy intensa de vida comunitaria, de oración interior, de interioridad, de ir sanando heridas en el camino y también estudiar filosofía, teología. Y pedí que se me enviara a trabajar en el oriente ecuatoriano, en la selva. Yo tuve un proceso de formación muy bonito de 7 años en los que me ordené sacerdote, sacerdote católico y quise ser misionero. Y efectivamente fui de misionero a trabajar en el oriente ecuatoriano, en la Amazonía, y pasé ahí unos hermosos 7 años de mi vida. Y después salí a Roma a estudiar antropología teológica y regresé otra vez a Ecuador. Y en ese lapso de regreso a Ecuador pasé unos 3 o 4 años más dentro de la Iglesia Católica y decidí pues salir de la jerarquía, ¿verdad? Salir de la institución. Tú sabes que como sacerdote tienes que predicar en nombre de la Iglesia, de la institución. Y yo sentía que la institución y yo ya teníamos algunas diferencias profundas. Entonces decidí más bien lo que dice el derecho canónico, o reducirme al estado laical y desde ser laico, pues, comprometerme a trabajar, a seguir en la misma línea. Al salir de la vida, digamos, religiosa, confesional, sacramental, como es el sacerdocio, me dediqué a trabajar en la línea social. Siempre he trabajado buscando colaborar, ayudar a las familias, a las personas, a los más pobres, a entender este misterio del mundo interior, de lo que tenemos dentro, de la divinidad que fluye en nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre trabajé en esa línea, primero en educación, dando clases como profesor, luego dirigiendo una unidad educativa y después
trabajé en una empresa en el Oriente mismo, en el área social de una empresa estatal que se dedica a la extracción de petróleo, y yo trabajaba en la línea de relaciones con la comunidad para intentar, pues, fomentar proyectos de compensación, de indemnización y proyectos también de ayuda comunitaria, con un equipo técnico maravilloso, un médico, un agrónomo, un constructor comunitario. Pues intentamos trabajar en conjunto con las comunidades y hacer que el petróleo, las ganancias se siembren ahí en las comunidades del área de influencia directa, que es tan difícil, ¿no? Porque todo va a las grandes ciudades y en los pequeños pueblos queda muy poco. Entonces, ese ha sido un poco mi trabajo. No he descuidado tampoco el acompañamiento espiritual a personas, a proyectos de vida y a familias, a parejas en crisis, que también fue una de las cuestiones que me llenó muchísimo. Y hace 15 años trabajo con un maravilloso movimiento que se llama Redescubrir o Retrovail en francés, que es un movimiento de la Iglesia Católica que ayuda a parejas que están en crisis matrimoniales. Es un programa completo de un fin de semana y un acompañamiento de un año para salvar los matrimonios. Y la obra de Cristo llegó a mi vida a través de una prima mía, una hermosa mujer que no nos habíamos conocido mucho porque éramos primos del segundo grado y con una diferencia de edad radical, pero llegó a mi vida porque ella es muy amiga de la familia de mi hermana, de mi cuñado. Entonces nos conectamos, almorzamos, me regaló el libro y créeme que me devoré el libro, el libro básico, me lo leí casi de un tirón, fue maravilloso. Y como ya tenía un poco la experiencia de ir trabajando desde el interior, es decir, haciendo silencios, meditando, poniendo en las manos del Señor, pues fue un proceso muy profundo y muy fuerte de la presencia viva del Espíritu, del Dios vivo en mi vida. Y después, pues ya me integré al grupo que tenemos en Ecuador. Somos unos 20 militantes de la obra misioneros que nos juntamos vía telemática y una vez al mes nos juntamos presencial. Justamente mañana, perdón, hoy a la tarde vamos a reunirnos para celebrar anticipadamente la cena de Navidad. Entonces, ahí en esa comunidad de vida que estamos conformando ya casi un año, quizás más estoy yo integrado, quizás menos de un año estoy yo integrado, 10 meses, ha sido un proceso muy hermoso porque vamos viendo lección por lección y profundizando en lo que el Señor nos pide. Así que aquí estoy, mi estimada María Adelina, feliz de que me hayas tomado en cuenta y con ganas de verte otra vez, que tuve una experiencia preciosa en Argentina. Así es, Vini. La, la felicidad es mía porque siempre, o sea, todo ese encuentro que tuvimos en Argentina hizo sentir como que nos conocíamos de otras vidas, es mejor, ¿verdad? Fue un contacto, una sintonía de almas ahí y bueno, y ahí ya queda el cariño y la seguridad que tenemos en esta misión, ¿verdad? Que tenemos que seguir porque así lo dispuso el Creador para nosotros y nos va juntando de a poco para esta hermosa obra, para difundirla. Definitivamente creo que el encuentro de Argentina, como tú bien dices, fue un encuentro de una familia que nos parecía que nos conocíamos de toda la vida y pudimos vivir una experiencia realmente preciosa, muy, muy, muy espiritual. Sí. Bueno, Vini, ¿te parece si empezamos entonces con esta hermosa lección que nos reúne? Bueno, Encantado. empezamos con la invocación al Maestro. Ujú. Invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Amén. Amén. Qué hermosa es esta invocación. Sí, bueno.
Empezamos entonces la obra de Cristo, conocimiento espiritual, conceptos fundamentales, primer curso básico. La lección es número 26, que habla sobre la moral. Ujú. Adaptación de la moral humana a la moral espiritual. Como aspirantes, deben perfeccionarse a fin de lograr la pureza mental y emocional necesaria para las realizaciones espirituales. No les pedimos que purifiquen su vida humana en un determinado sentido, si el realizarlo pudiera traer desorganización a su vida, pero sí les pedimos que deseen purificarla. Qué maravilla. Ciertas circunstancias o situaciones en su vida humana que su conciencia podría no aprobar al adquirir el conocimiento espiritual, han tenido, sin embargo, una finalidad dentro de la necesidad de su tarea, finalidad que más adelante podrán comprender. La obra del Cristo no debe mostrarse al mundo como un conjunto de seres excepcionalmente puros, inmunes a las tentaciones humanas, sino como una agrupación conformada por seres de todos los grupos humanos, sea cual fuere su estado social o moral. Recuerden siempre que la moral espiritual y la moral humana son diferentes y que la obra logrará la armonización de la moral espiritual y la moral humana. Wow. Contigo, Vini. Aquí hay muchísimo para conversar. Me Sí, es parece como una interesante, ¿no? introducción. Sí, me parece súper interesante porque creo que los que estamos acercándonos a la obra de Cristo, tanto al curso básico como al avanzado, nos estamos dando cuenta que este libro es un regalo que nos ha llegado desde el cielo, que se convierte como un manual para personas espirituales. Es un vademecum, dirían los médicos, y es un manual de aprendizaje para los seres humanos de hoy a 1000 años. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te das cuenta, en la obra, en todas las lecciones, en todos los libros, te va dando todo un discurso totalmente integral de cómo la persona debe mirarse. Y lo primero que debemos entender es que este manual es para que tú lo tengas debajo de tu brazo y te lo lleves para toda la vida y que tengas la oportunidad de abrirlo cuando tú necesites entenderte. Y la primera atención que al menos a mí me ha llegado es descubrir que nosotros no somos carne que busca una experiencia espiritual, sino somos espíritu que busca una experiencia carnal. ¿Qué diferencia hay? Es una diferencia radical. Al tú sentirte carne, que tienes una experiencia espiritual, le das muchísima importancia a esta realidad densa de materia que nos rodea y piensas que es fundamental llegar a acuerdos con tu materia. ¿Por qué? Porque esa materia es como tu día a día en el cual tú debes declinar algunas reacciones para encontrarte con otras reacciones. Y entras en conflicto. En cambio, si tú te descubres que eres un ser espiritual, que vives una experiencia material, la cosa cambia. ¿Por qué cambia? Porque ya pones en el sitio verdadero a la materia. Mucha gente entiende la materia como algo necesario para vivir, fundamental, determinante, dirían en filosofía. Y la materia no es determinante, es condicional. Es decir, tú puedes hacer que la materia está a tu servicio o puedes hacer que la materia te esclavice. Y si tú logras entender que eres un ser espiritual, que vives, vienes acá, optas por venir a esta experiencia, no para aprender, porque si tú piensas que vas a aprender algo, nunca vas a saciar. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es infinito. No vienes a aprender, vienes a experimentar. Por tanto, tú vives un contrato anterior contigo mismo, con tu verdadera esencia, que es tu ser interior, tu espíritu, tu alma,
tu yo verdadero, como quieras llamarlo, que decide experimentar por algo concreto que tú mismo quieres. Eso suena bastante absurdo si es que no tienes una conexión con tu interior. Por eso Teresa de Jesús, una mujer espectacular del siglo XVI, decía, cuidado con la loca de la casa, cuando se refería a la cabeza, a la mente. ¿Por qué? Porque claro, si tú le das vueltas, vueltas y vueltas, empiezas a descubrir que te entretienes, te desvías, te distraes y no vas a lo esencial. Entonces, ¿cómo conectarte con lo esencial? A través del silencio, a través de esa capacidad de callar. No solo callar verbalmente, sino callar mentalmente. Y hoy la sociedad no está acostumbrada. Tú y yo sabemos, mi estimada del María Adelina, que el gran problema de la sociedad actual es justamente que vivimos de los ojos para afuera. Y es una interacción tan grande con las redes sociales que la gente ya no se concentra. Antes tú podías dar una clase de 35, 45 minutos y la gente estaba así. Ahora en 10 minutos la gente ya se dispersa. ¿Por qué? Porque no tenemos retención. Estamos totalmente distraídos. Nuestro sistema a nivel global nos está llevando a eso. De ahí que lo fundamental es recuperar el silencio, los espacios de silencio. Y cuando ya empiezas a hacer silencio, lo primero que te encuentras es contigo mismo. Y ahí sí, ¿para qué tengo patitas? Huyo de mí mismo y vuelvo a la actividad. Porque la tarea más difícil de las personas es entendernos espirituales, sabernos espirituales. Por tanto, conectarnos con nuestro espíritu. Lo más fácil es sentirnos exteriores. Qué lindo cuerpo que tengo que bajar los músculos, tengo que trabajar, tengo que verme. Y la sociedad te llena de todo esto, ¿no? Te rodea. Entonces, esos distractores tan grandes que pesan tanto pueden fracturar tu crecimiento interior si no eres capaz de entrar y dialogar con tu yo. Y esa es la tarea que todos los humanos nos hacemos naturalmente cuando somos adolescentes y púberes. Pero ya dice que encontramos nuestra vocación, dice que encontramos nuestra profesión, dice que encontramos nuestro proyecto de vida y nos olvidamos, volvemos otra vez a distraernos, ya sea con los hijos, ya sea con el trabajo, ya sea con el gimnasio, ya sea... Y siempre la vida te va a llevar hacia allá, hacia los distractores, si no eres capaz de sintonizar. Y el momento que tú te integras ya a tu mundo interior, viene la gran pregunta: soy malo, soy culpable, soy pecador. Y ese es el gran problema, que esa mentira que nos autoinfligimos no nos permite entrar en nuestra interioridad, porque nos asusta vernos a nosotros mismos. Nos da terror, miedo, pavor descubrir que no soy lo que yo quisiera ser, que mis ideales son demasiado grandes, o que mis afanes, mis anhelos me desbordan porque quiero una casa más grande, porque quiero un auto más lindo, porque quiero un marido mejor, quiero una esposa más chévere, quiero unos hijos más lindos. Y la vida misma no te permite estar a gusto contigo. Entonces, ¿qué nos dice el primer párrafo? Como aspirante debes perfeccionarte a fin de lograr la pureza mental y emocional necesarias, lo que estamos conversando. Pero no te pedimos que purifiquen tu vida humana en un determinado sentido, si es que pudiera traer desorganización a tu vida. ¿Qué pasa con muchos que descubren su mundo interior, que se saben llenos por dentro, habitados por la fuerza del amor? Se dan cuenta que Dios no está afuera, está dentro y que desde dentro está el universo entero, que deciden algunos irse. Dejan padre, madre, esposo, esposa, trabajo y se van a vivir experiencias espirituales y destruyen sus hogares. Tengo algunos casos, sobre todo uno que me quedó marcado. El señor abandonó a su mujer, abandonó a sus dos hijas, adoptó otra hija, tres, y se fue a hacer su monasterio zen, ni sé qué por ahí, cargándose la pobre mujer con todo el trabajo, ¿no?
huyendo de las responsabilidades que él mismo aceptó tener. O no sé, descubriéndose quién era. Pero la obra es muy clara. Nos dice, cuidado, si eso va a traer desorganización a su vida, no lo haga. Tranquilo. Pero sí les pedimos que deseen purificar. Entonces la obra es muy práctica. Por eso digo que es un manual de vida para los que queremos vivir desde el Espíritu. Porque te dice, vean, tranquilos, no te preocupes. Tú sigue con tus responsabilidades. Si eres papá, si eres trabajador, sigue cumpliendo con tus cosas, pero ten el deseo de purificar lo que ya vas conociéndote interiormente. ¿A través de qué herramienta? El silencio. La pureza mental y emocional son necesarias y lo haces a través del silencio. No hay otra. Obviamente, el silencio cuando es vacío no sirve de nada. Al silencio hay que darle contenido. Si no, se vuelve esa loca de la casa que decía Teresa de Jesús. Y darle contenido, ¿qué significa? Tener una guía, tener una guía, tener una lectura, conocer. El conocimiento y el silencio son las dos herramientas. Mientras tú meditas y vas meditando lo que vas conociendo y profundizando, oye, vas logrando avances insospechados. En el segundo párrafo también nos habla de cosas muy interesantes. Por ejemplo, la obra de Cristo no debe mostrarse al mundo como un conjunto de seres excepcionalmente puros. Qué falsa es la religiosidad que te quiere a ti sentirte una asceta, sentirte una persona mal llamada santa, porque a veces pensamos que los que debemos entrar en este movimiento o en este otro movimiento o seguir este camino, debemos dejar de ser nosotros mismos y convertirnos en alguien que no somos. Me acuerdo yo hace muchos años había la famosa libro de cabecera de los católicos, La imitación de Cristo, que era un librito que tenían todos nuestros abuelitos. Hay que imitar a Cristo. Y mi querida María Adelina, ¿tú crees que hay que imitar a Cristo? Yo creo que hay que seguirlo, pero seguirlo ¿desde dónde? Desde tu propio ser. ¿Qué es lo que nos pide la obra? Que debemos ser la mejor versión de ti mismo. La tarea que tenemos de santidad, que la obra es muy exigente en santidad, es muy exigente en perfección, es muy exigente en el amor, lo que nos pide es que seamos la mejor versión de ti mismo. Recuerda siempre que tú tienes que aprender a conocerte y encontrarte en tu mundo interior, ¿verdad? Lograr esa pureza mental y emocional. Para eso tienes que aceptarte. Y si no te aceptas con tus errores, con tus dificultades, con tus debilidades, jamás vas a ser la mejor versión de ti mismo. Por eso es que debes dar gracias por lo que eres. Aprender a descubrirte a ti mismo como un ser de luz, no como un pecador, no como un malvado, no como un terrible, que de pronto sí lo eres, y yo al menos sí lo soy. Yo me conozco profundamente y sé muy bien que si no me agarro del Señor, puede salir mi monstruo, que ya ha hecho mucho daño. Ese monstruo ha hecho mucho daño. Pero ya conociéndome, sabiendo quién soy, yo puedo enseguida trabajar desde la humildad, desde el amor y con una fe profunda para ser la mejor versión de mí mismo. Por tanto, en la obra nos vamos a encontrar con gente que está en diferente proceso espiritual, con gente que viene de diferentes lugares y con gente que de pronto te extrañe y digas, pero ¿cómo va a ser posible que esta persona, si yo sé quién es? ¿Y cómo va a ser posible? Y le taches de hipócrita, porque piensas que no es desde tu lógica, desde lo que bien pone ahí la obra, desde tu moral humana, piensas que no es digno del camino. Por tanto, nosotros somos una experiencia de vida que asumimos a cualquiera que quiere estar con nosotros.
A cualquiera que quiera descubrir a Cristo en su corazón y desde Cristo, a todos los seres de luz que están apoyándonos en este universo maravilloso, acercarse a la Madre María, acercarse a los arcángeles, acercarse a tu abuelo, a tu abuela muerta que están contigo, a quien quieras, que tú sabes que es tu guía, bienvenido a la obra. No importa de qué religión, no importa de qué vertiente espiritual o moral o peor social. Bienvenido. No me interesa tu color de piel, no me interesa tu historia del pasado, no me interesa amarte y que descubras que eres amado. Ay, yo estoy maravillada porque desde el momento en que yo pensé en vos, dije, esta lección tiene que ser Vinicio el que me acompañe. Dios Y sabe todo más. se dio. Sí, él hace todo y te prometo que me dio todo piel de gallina acá cuando explicabas así, porque tiene que ser él, no puede ser otra persona. Es maravilloso y te agradezco muchísimo, Vini, tu tiempo. Amor, Dios sabe más. Sigamos. Sí, sigamos. Como son espíritus de evolución, están en condiciones de realizar mental y emocionalmente el cambio que pudiesen necesitar. Se les proporcionarán la forma y los medios, la facilidad y la capacidad para obtener en su vida humana el cambio necesario, pero es menester que primeramente lo realicen con su mente. Para realizarlo con su mente es imprescindible que comiencen por realizarlo en su alma, poniendo su deseo e intención al servicio de esa purificación necesaria para la tarea. Deben desearlo y pedirlo. Es lo único que necesitan poner de su parte. Es el esfuerzo que deberán realizar para que su purificación pueda ser efectiva. Desde lo superior, atraeremos luego los hechos y circunstancias que habrán de materializarla. Es lo único. Qué maravilloso. No te pido nada más, sino que quieras hacerlo. Debes desearlo y pedirlo. Es lo único, nos dice el texto. Mi querida María Adelina, esto es clave en la vida. Esto es clave. A veces nosotros decimos que somos personas de fe. Decimos que realmente estamos en manos de Dios. Pero ¿cuántas veces queremos controlar? ¿Cuántas veces queremos que se haga mi voluntad y no la tuya, Señor? Y claro, es porque no nos damos cuenta que somos espíritus de evolución. O sea, nosotros nunca, es una de las leyes espirituales, ¿no? ¿Te acuerdas? La ley de causa y efecto, la ley de jerarquía, la ley de evolución y la ley del amor, de las que me acuerdo. Son las leyes universales. Universales significa que funcionan en todo este universo creado, en toda la creación. Son las leyes fundamento. Y esa ley de evolución significa que tú eres un ser de luz, que empezaste siendo una chispita divina cuando el Señor sopló, el ruaj bíblico, ¿no? Sopló y te hizo esa chispa divina y empezaste a desarrollarte. Empezaste a desarrollarte y todos los planetas igual, todo lo material es igual, porque todo nace de esa hermosa chispa divina que es el Señor, que es la fuente, ¿no? Veíamos en Argentina, ¿te acuerdas con Alex? El Tao, ¿no? El inicio del Tao. Entonces, cuando tú te descubres que estás en evolución, hay dos elementos. O vas para adelante o vas para atrás, pero nunca estás parado, nunca te firmas. El que no avanza retrocede, porque eres un ser de evolución. Y lo que es propio de la evolución es la involución. Es decir, el que no crece, decrece. Y esto es súper importante que entendamos como seres de luz, como seres humanos, como seres que hemos decidido vivir esta experiencia de encarnación, que esta evolución no la puedes frenar. No puedes tú instalarte en tu zona de confort y decir, ya, llegué.
de ya no quiero más. No, 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 no. Cuidado, que si te paras, retrocedes. No estás hecho para descansar. Estás hecho para amar. Y el que ama nunca descansa. Y eso es lo maravilloso. Ahora bien, cuando uno entiende que solo Dios te pide que de tu parte lo único que debes hacer es quererlo, la cosa cambia. Porque si tú deseas con fuerza, con fe, y lo pides, Dios hace lo demás. Es contundente, mi estimada María Belén, y tú y yo vivimos experiencias maravillosas en Argentina, sabemos de lo que estamos hablando, porque tener el encuentro tan hermoso que pudimos tener, tú al menos, que nos diste un testimonio maravilloso ahí en esa capilla linda, donde el Señor estuvo tan cerca y tan profundo. Entendemos que es solamente el abandonarnos, el no querer controlar, el entender que la realidad es lo que es, y esa realidad es lo mejor que nos puede pasar, porque es desde ahí donde vamos a construir. Y no construyes solo, construyes con Él. Porque bien dice la palabra, si el Señor no hace la obra, en vano se cansan los albañiles, los constructores, porque Él es el que hace la obra. Tú simplemente te dispones a donde Él te diga colocar el ladrillo, a donde Él te ponga colocar el cemento, pero necesariamente es Él. Entonces, ese acto de fe, de desearlo y pedirlo, es lo único que necesitamos poner de nuestra parte es el esfuerzo que debemos realizar para que esa purificación pueda ser efectiva. Ahora, ¿qué entendemos por purificación? ¿Qué debemos purificar? Eso es lo maravilloso. ¿Perdón? Nuestra mente, nuestro Bueno, corazón, nuestras acciones, cada uno tiene que ver cuál es la tareita que tiene para purificar. pendiente. Claro, porque claro, los niveles de purificación pueden ser eh, totalmente diversos, distintos. Me Sí. acordaba lo que me decías hace un rato antes de salir a cámara, que te comenté que tuve este problema de cálculos, y me dijiste, Vini, ¿qué tienes que purificar? Y yo conozco eso porque yo también sufro de lo mismo. Y claro, los que tenemos problemas de cálculos renales sabemos que eso es una purificación física terrible. Pero más allá de eso, que digamos son procesos naturales que por nuestro organismo tenemos que vivir, eh, es la intención que tú tienes que colocar. ¿Qué es lo que yo debo purificar? ¿Qué es lo que yo debo realmente cambiar, transformar, poner en la cruz del Cristo, trascender? ¿Qué es lo que debo realmente hacer? Y eso, volvemos a lo mismo, es con la capacidad de hacer silencio y de conectarte con tu interioridad. Solo ahí descubrirás. O el otro medio es escuchando al que está a tu lado, que es el mejor espejo que tienes y el más difícil de aceptar, porque el que está a tu lado te conoce y a veces no tiene las palabras precisas para decirte te amo. Y como no te dice te amo, te dice es que eres demasiado bravo, es que no haces las cosas bien, es que no pones orden o es que malgastas el dinero. Y claro, no te dice que te ama, pero te está queriendo decir, oye, en esto trabaja. Y quizás por ahí debes purificar. En esos actos concretos debes poner de parte para realmente mantenerte en evolución. Porque el que no crece, decrece. Maravilloso. Y ojo lo último, ¿ah? Desde lo superior atraeremos luego los hechos y circunstancias que habrán de materializarla. Qué lindo. Si tú te dispones desde lo alto, el Señor se va a encargar con sus guías de ponerte las herramientas para que tú puedas cumplir y avanzar, evolucionar. Abandónate en Él. Amén.
Acostúmbrense a no juzgar jamás a sus hermanos. Cada uno está, como humano, en el punto previsto en los planes superiores, y el punto en que se encuentra cada estudiante es el más conveniente para la realización del trabajo, ya sea individual o de conjunto. Cada uno tiene un trabajo individual y un trabajo de conjunto, y cada trabajo tiene una finalidad dentro de la magna obra. La moral espiritual está basada en las leyes divinas y siendo siempre la misma, puede sin embargo tener para cada uno un aspecto diferente. Los hechos son positivos o negativos en el concepto espiritual, de acuerdo con la capacidad de quien los realiza, para discernir sobre el bien y sobre el mal. Aún pudiendo discernir, un espíritu encarnado puede verse obligado por las circunstancias de su vida a actuar en un determinado sentido, en completa oposición con sus deseos y sentimientos. Esto, en el concepto espiritual, que es el verdadero, no significa que esa persona sea inmoral, sino que esa persona, constreñida constreñida en una forma de vida que contraría sus derechos y sentimientos, trabaja en su purificación y está pagando una deuda contraída ante la ley por su espíritu. Sin embargo, los hombres que califican de inmoral, sin embargo, los hombres le califican de inmoral. La vida espiritual tiene, en su manifestación humana, aspectos tan complejos y tan sutiles que ningún hombre está capacitado para juzgar a otro con verdadera justicia. Por eso no juzguen, no emitan opiniones categóricas sobre ningún ser. Muchos seres han debido y deben pagar en esta encarnación deudas espirituales originadas en otras encarnaciones, en su juicio y acción referente a la calidad moral de sus hermanos. Algunas que fueron en vidas anteriores excesivamente severos sobre la moral de los demás deberán pasar en la presente vida humana por situaciones en las que estaban en pugna su íntimo concepto espiritual y sus deseos con las circunstancias o las necesidades de su vida actual. Qué interesante, ¿ah? Largo, hay muchas cosas aquí muy, muy interesantes, pero me parece que son claves el no juzgar. La clave es no juzgar porque nunca estás en los zapatos del otro. No sabes por lo que el otro está pasando o bien lo que marca aquí, lo que el otro busca de su vida espiritual. Hay cadenas, ¿no? Hay cadenas que uno las tiene ya sea por herencia o porque quiere romperlas en sí mismo, porque ha descubierto cómo está su vida y cómo puede evolucionar, que él mismo se pone estos desafíos. Y es interesante cómo la obra de Cristo en su conjunto es un llamado para que profundicemos cada vez más en la vida de Jesús, en las enseñanzas del Maestro. Porque si tú vas a los evangelios, te vas a encontrar con el mismo llamado a no juzgar, a perdonar 7 veces, 70 veces 7, a ponerte en los zapatos del otro y no querer ser juez de nadie, solo Dios juzga. Y en la sana teología, en la sana moral humana, debería estar este concepto, pero este concepto pertenece ya a la moral espiritual. El que no juzgues a nadie, porque a la final nadie sabe la fiesta interior que uno tiene con el Señor, ¿sí? Era muy, muy, muy propio, me acuerdo yo cuando en mis años de que ejercí el sacerdocio, que mucha gente se me acercaba y decía, Padre, pero ¿cómo va a ser posible que este señor comulgue? Pero si yo sé, ¿cómo va a ser posible que se ponga a la fila para recibir la Sagrada Comunión? Si yo sé. Y los otros, ¿cómo va a ser posible que se ponga así con este escote, con esta minifalda? Es decir, estamos acostumbrados siempre a fijarnos en la paja del ojo ajeno y no en la viga que uno tiene, ¿verdad? Por eso qué importante es reconocer que hay que acostumbrarse a no juzgar jamás a los hermanos. Con eso empieza este texto esta lámina que has colocado.
Acostúmbrense a no juzgar jamás a sus hermanos. Esto es una verdad que nace del amor, de la ley universal del amor, porque hay que acoger al doliente. Tú no sabes qué propósitos se puso su vida o en su vida anterior. Estaba ahora escuchando a JJ Benítez, que él no cree en la reencarnación, pero él decía muy sabiamente también que muchas veces cuando tú recibes la herencia genética, ¿verdad? También puedes recibir la herencia genética no solamente física, sino también emocional. Y que de pronto tu papá o tu abuelo tuvieron un susto tan grande en su infancia que el impacto emocional fue tan fuerte que también tú recibes esa herencia. O una inclinación, ¿sí? Una inclinación hacia el robo. Hay gente que le encanta robar y que no sabe o que no necesita. Los famosos cleptómanos. ¿Qué hay atrás? No sabemos, ¿verdad? O hay gente que tiene una tendencia sexual. Y me refiero a aquellos que optan por eh, tener una relación homosexual. U otros que tienen una tendencia, un llamado hacia una raza diferente a la tuya. Me refiero en el sentido no de raza, sino en el sentido de etnia. Y que tienen una atracción natural. U otros a la pedofilia, una atracción natural, o que viven desde esos conflictos que son muy fuertes, tanto la pedofilia como la cleptomanía, o como el alcohol, o como las adicciones. A veces no sabes cómo manejar esos temas que son diarios y cada vez más frecuentes porque la gente cada vez, como decíamos al inicio, está trabajando de los ojos hacia afuera y piensa que todo se puede arreglar a través de la ciencia, de las pastillas, de la tecnología. Y no hace el trabajo interior de meterse uno mismo, de encontrarse con uno mismo, de trabajar desde ahí sus heridas, desde ahí trabajar sus tendencias, sus inclinaciones. Entonces, el llamado concreto es no juzgar, porque hay hechos que son positivos o negativos. Punto. Hay hechos que son positivos porque hacen bien o negativos porque hacen mal, pero todos tienen causa y consecuencia. Por tanto, en el concepto espiritual, tú no puedes juzgar a otros porque capaz esa persona se ve obligado por las circunstancias de su vida, en el segundo párrafo, a actuar en un determinado sentido, en completa oposición con sus deseos y sentimientos. Qué fuerte. Y sí, hay mucha gente, empezando por San Pablo, que decía, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Así de sencillo. Por eso, mis hermanos queridos, quienes nos escuchan, tripas corazón y no juzgues. Claro, es fácil decirlo si es que no vives al lado con alguien que es igual que tú, igual de necesitado, igual de pecador, igual de débil, pero te hace daño, porque claro, cuando él grita, a ti te afecta. Cuando él insulta, a ti te afecta. Y ahí no puedes juzgar. Qué difícil. Yo cuando acompaño a parejas, a matrimonios, que es mi trabajo, como te comentaba al inicio, les digo, lo más difícil es desnudarse con la luz prendida ante la persona que amas y no taparle tus heridas, tus gorduras, tus defectos. Y ese es el trabajo de pareja, el poder desnudarte y el otro acoger tus defectos y amar tus defectos, amar tus heridas, besarlas, y tú lo propio. Pero se convierte en un ring. ¿Por qué? Porque juzgamos, porque caemos en ese error de juzgarle al otro, de no aceptarle, de querer ganar y se vuelve una competencia. Y es porque hemos perdido la interioridad, la paz interior. Cuando uno vive en paz, transmite paz. Y para pelear se necesitan dos. Por eso terminamos esto diciendo, no juzguemos. No emitan opiniones categóricas sobre ningún ser,
Ah, es que este es un asesino. Adolfo Hitler es un sinvergüenza, mató a tantos judíos. ¡Ey! Pobrecito este señor. ¿Qué habrá tenido, no? Que vivir, o qué compromiso hizo su alma al encarnar. Hay que amar. A él también. Sobre todo a él, que es el que menos amor debió recibir. Hoy escuchaba de un ejemplo de un sicario que mató a un político en Colombia. El sicario nunca recibió amor, fue abandonado por sus padres, maltratado en su infancia y juventud. Entonces vinieron y le ofrecieron dinero, y claro, la ley de la compensación, ¿verdad? A la falta de amor, placer, entonces, tanto dinero, con eso compro placer. ¿Y qué debo hacer? Matar a este señor, paz, paz, lo mató. Pero este pobre sicario, ¿qué tenía dentro? No le juzgo y tampoco le inculpo, ¿verdad? Pero pongámonos en los zapatos del otro. Veamos qué hay y seamos misericordiosos porque eso es lo que nos pide el Dios de la vida. Aprender a sintonizar con el corazón del otro. Misericordes, ¿no? La misericordia es coger el corazón del otro y hacerlo mío. Bueno, qué hermoso. Yo creo que esta lección es para mí, especialmente para mí. Y para mí, La obra del Cristo será revolucionaria en muchos aspectos de la vida humana y también habrá de serlo respecto a los conceptos humanos sobre la moral, los cuales serán modificados y adaptados a la moral espiritual. Esto unirá más a los hombres y los capacitará para vivir en forma más fraterna. Ya conocen las causas que han podido originar ciertas situaciones en la vida actual de algunos seres. Quienes se encuentran en esta situación deberán pedir la liberación de la misma. Nunca olviden que, sea cual fuere la situación en que la vida humana le haya correspondido a un hermano, ese hermano es siempre digno de amor. Aun cuando vivan como seres humanos comunes, saben que han encarnado con una misión maravillosa que realizar. Cada uno de ustedes está ubicado humanamente en un lugar determinado, que es el que le corresponde de acuerdo con su tarea. Verán, tal vez con asombro, que seres provenientes de grupos o esferas sociales o morales desacordes con sus conceptos son, sin embargo, seres que pertenecen a la obra del Cristo. Por tanto, ustedes que están recibiendo conocimiento espiritual y saben el porqué de esta misión en la tierra, no deberán rechazar a un hermano, sea cual fuere la esfera social o moral de su procedencia. En los planes del Cristo, cada espíritu fue ubicado como humano en el lugar en que debería actuar y cada espíritu misionero está realizando frecuentemente, sin saberlo, la tarea que le fue asignada. En aquellos lugares en que la moral es más baja, en que la incomprensión es mayor, donde la necesidad de purificación espiritual es más evidente, es más necesaria la presencia y acción de espíritus avanzados para llevar vibraciones puras a esos sitios donde predominan las vibraciones negativas. qué hermoso. Esta parte es hermosa porque es una parte extremadamente y concretamente misionera. Totalmente misionera. Lo último que hemos hablado vamos a profundizarlo después, pero es clave para nuestra vida misionera. Pero al inicio me parece interesante lo que dice, ¿no? La obra de Cristo será revolucionaria. Y claro, cada vez que vamos entendiendo el misterio de Cristo, nos damos cuenta que es totalmente revolucionario. Madullés recibió esta canalización en la década de los 50, ¿no es cierto? 40, 50. Imagínate cuánto hemos avanzado hoy en la sociedad en aceptar los derechos de los otros, ¿no? De los que no son como nosotros. En ese tiempo todavía había países en los que la mujer no podía votar. Había todavía colonias. Acuérdate que recién el Estado de Israel empezó a ser aceptado como Estado.
y el machismo imperaba. No había los famosos grupos LGBTI que hay ahora. No se hablaba de la naturaleza con derechos. No se hablaba de la integración entre la naturaleza y el ser humano, una casa común. Y ahora han pasado tanto tiempo y obviamente la moral humana ha ido cambiando y se van conquistando valores y principios que van ayudando a la persona a descubrir que la moral espiritual a la final es la que tiene que prevalecer. Y se ha dado, ¿no? Esto dice la obra, esto unirá más a los hombres y los capacitará para vivir en forma más fraterna. Ese es el gran ideal, que podamos aceptar las diferencias, que podamos entender las diferencias y asumirlas. Mucha gente dice, yo tolero a los gays, yo tolero a mi país hay mucho racismo, yo tolero a los indígenas. Y no, el camino no es tolerar, el camino es aceptar. Porque cuando aceptas, integras. Cuando toleras, les dejas ahí apartaditos. Y creo que cuando uno va sintonizándose más desde su interior, va trabajando más estos temas espirituales, va entendiendo que las barreras se van derrumbando por sí mismas, porque empiezas a integrar al otro en tu vida. Y eso es simplemente porque no sabes tú cuáles son las causas que han podido originar ciertas situaciones de la vida actual de algunos seres. No sabes las causas. Sea cual sea la situación que en la vida humana le haya correspondido a un hermano, ese hermano es siempre digno de tu amor. Si no entendemos eso, no hemos entendido nada de la vida. Y es tan radical la obra que cuando vayamos avanzando en este estudio, en el libro 2, te va a hablar de que tú tienes que vivir la fraternidad universal. Que tan importante es tu hijo a quien le pariste, que tu hijo a quien lo acabas de conocer ayer porque vive en una miseria y tú le quieres dar amor. Que el amor propio tiene que derrumbarse y dar paso al amor común. Esas son cosas que son muy radicales, muy fuertes y muy revolucionarias, pero son los planteamientos del nuevo mundo. Por eso te digo que este libro es para 1000 años porque es todo este universo, todo este planeta nuestro que sabemos que tiene mucha densidad, está a las puertas de un cambio, a las puertas de un cambio. Esta Navidad va a ser lindísima porque va a ser una Navidad del 2025, donde creo que se van a unir Saturno con otro plan y vamos a poder apreciar otra vez a la estrella de Belén. Es increíble y la energía del planeta tiene que ir cambiando y va cambiando, se va sutilizando y cada vez hay más conciencia planetaria y cada vez hay más problemas planetarios. Ayer, otra vez, Ucrania envió 500 drones a Rusia y Rusia ya envió misiles, ya no drones, misiles. Entonces, también ese proceso se está dando, porque es parte de lo que tenemos que entender, es parte de la purificación que estamos hablando. Entonces, el planeta en sí va calentándose, va sublimándose, va cambiando y nosotros que somos conciencia viva, los seres humanos que tenemos conciencia, que tenemos una relación cósmica, es decir, que la conciencia del universo tú la vives en tu interior y tú eres un ser de conciencia y por tanto lo que tú vivas, lo que tú vibres, lo que tú hagas repercute en el universo. Y todo esto, mi querida hermana, los que nos están escuchando ahora, es clave para entender el rol que tenemos como misioneros en este universo, en este mundo que estamos ayudando a forjar desde la obra de Cristo. Y por último, esta parte que te decía que me parece maravillosa, no sé qué tal estamos de tiempo porque yo hablo y si me dejas, María Adelina, nos quedamos aquí toda la tarde. Entonces, por favor, me estamos a avisas. tiempo, tranquilo. Gracias. Este es un espacio tuyo y es para que nos regales toda esa sabiduría que tenés. No, cariño, es para compartir lo que tú y yo hemos aprendido. La última parte es hermosa. En aquellos lugares en que la moral es más baja, en que la incomprensión es mayor,
donde la necesidad de purificación espiritual es más evidente, es más necesaria la presencia y acción de espíritus avanzados para llevar vibraciones, pues, puras a esos sitios donde predominan las vibraciones negativas. Qué importante es esto. A veces uno cuando está en su zona de confort, en su realidad social, en su mundo, puede ser de clase media, puede ser de clase alta, puede ser de clase baja, piensa que todos actúan desde sus propias categorías, que es, digamos, de su realidad circundante, ¿no? Pero cuando tú logras salir de esa realidad, porque has viajado a otros lados, porque has sido misionero en una realidad más pobre, o porque te ha tocado ir a estudiar a otro país, te das cuenta que no, que la moral tiene varias lecturas, la moral humana, porque la espiritual es una sola, y que ahí te vas a encontrar con gente que vibra muy bajo, porque la moral es muy baja y muy perniciosa, y se permiten cualquier cantidad de cosas, ¿no? Sobre todo yo que trabajo ahora con comunidades indígenas y que he estado en realidades de misión pobres, te das cuenta que hay mucha gente que tiene conflicto porque al no escucharse interiormente, piensa que lo que los otros hacen es lo lógico y es lo normal. Entonces te das cuenta que hay situaciones muy fuertes de abuso de menores, te das cuenta que hay situaciones de los mismos padres abusan de sus hijos, no solo con violencia física, sino violencia sexual. Es decir, hay una serie de cosas que creeríamos que son normales y no es así. No podemos normalizar lo que no es normal, pero es necesario que personas que tengan una moral más avanzada, dice aquí nos pone, es necesario la presencia y acción de espíritus avanzados para llevar vibraciones puras a estos sitios. Eso lo logras, mi estimada amiga, cuando somos capaces, cada uno de nosotros, de trabajar en nosotros mismos para aprender a vibrar más alto, para aprender a vibrar más fuerte, es decir, en una frecuencia de amor más pura. Y eso es un trabajo interior, porque cuando uno va a un sitio de misión y no está preparado, se puede quebrar. Me pasó a mí cuando recién llegué al Oriente, cuando era jovencito, con todo el ímpetu. Me quebré. Me quebré porque no pude yo asumir tanta cosa y tanta libertad. Y me quebré. Entonces, sí es importante nunca descuidar ese trabajo interior. ¿Cómo? Abandonándote a lo que Dios quiere de ti. No intentando controlar tus instintos, controlar tus... No, 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 no. Deja que Dios se encargue. Tú solamente, ¿qué tienes que hacer? Desearlo y pedirlo. Y el Señor se hará cargo. Pero no quieras tú controlarlo, sino ama. Ama, entrégate al amor y verás que Él hace lo demás. Y ojo, lo demás también es lo que a ti te hace bien. Porque así como tú te descubres misionero, que quieres dar y entregarte y tal, capaz que también tienes ahí muchas heridas que tienes que sanar. Capaz que tienes que vivir tropiezos que no estaban en tu plan, pero que son claves, porque desde ahí vas a aprender, perdón, vas a experimentar lo que tienes que experimentar. Y así vas a evolucionar. Sigamos, amiga querida. Voy a sacar esto. Así, cuando se acerquen a la obra del Cristo, seres que desde el punto de vista de su moral humana pudieran inquietarles, piensen que muy posiblemente son espíritus que han pedido ser ubicados en los lugares más difíciles para realizar en ellos tarea purificadora. Y entonces verán que en vez de sentir despecho, desprecio por esos seres o menospreciarlos, sentirán admiración y amor porque ellos desearon y pidieron realizar la tarea más dura entre los humanos. No juzguen, solo el Maestro puede juzgar, porque Él conoce el porqué de la actual situación humana de esos espíritus, en lo que respecta a las causas del pasado y los efectos del futuro. Como Él les ama, así ámense ustedes y armonicen y trabajen unidos en verdadera fraternidad.
Esta es la norma que deberán observar siempre. Ámense los unos a los otros sin analizarse. Acepten y amen a los seres desviados que se acerquen a la obra, aun cuando su forma de actuar fuera contraria a la suya. Ámenlos siempre, porque solo el amor logrará cambiarlos. Cuando esos seres hayan recibido la vibración de amor, que habrá de fortalecer su espíritu, ayudándoles a cambiar, si no estuviesen todavía en condiciones de trabajar desde lo superior, serán retirados para que no interfieran en la tarea. Pero entre tanto, ellos habrán recibido todo lo que pueden darles a través del amor. Qué maravilla. Qué maravilla, porque al final dicen, vean ustedes, concéntrense solamente en dar amor. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, decía Juan de la Cruz. Y no puede ser más cierto. Pero no juzgues, porque claro, hay personas que de por sí ya te pueden repeler, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que conozco a alguien y de por sí la energía que transmite no va conmigo. Es lo que llamamos la antipatía. Ya le sentí antipático, ¿no? No empático, ni simpático, sino antipático. Porque el pato significa en griego eso, energía. Ya le sentí así, entonces, pero ahí hay que esforzarse para entenderle, para ver qué pasa. En el mundo de los negocios nos pasa mucho eso. Cuando estás en los negocios, tú sabes que lo que quieres es sacar un negocio, entonces vas viendo cómo vibra la otra persona para ver en qué sintonía está, porque es muy delicado esto de querer invertir o hacer una inversión con alguien que no está dentro de tu vibración. Pero entonces ahí lo que tienes que hacer es, si ya ves que la energía no te transmite, algunos de nuestros hermanos y hermanas tienen el don incluso de poder vibrar y ver qué espíritu le mueve, que sería una maravilla tener todos eso, que algún rato lo tendremos porque estos dones que vamos desarrollando desde la conciencia, eh, son cuestiones que todos los humanos vamos a poder realizarlas de algún rato. Es cuestión de integrarnos mejor, ¿verdad? Que se vayan desarrollando esos dones y capacidades. Pero claro, aquí lo que te dice es acoge al otro. No importa que este señor sea o esta señora actúe de una manera que tú no la veas positiva, que tú sepas que esta persona mató, violó, asesinó, robó, acógelo, sin juzgarlo, sin analizarse siquiera, dice aquí. Ámense los unos a los otros sin analizarse. Qué fuerte. Y después, el mismo proceso, los mismos guías, la misma vibración de amor hará que estas personas cambien o se retiren. Simplemente se retiren. Entonces es fundamental que nosotros tengamos la intención de acoger a los demás, de amarlos siempre, porque solo el amor logrará cambiarlos. Seguimos. Ujú. Nunca deberán rechazar el acercamiento de seres a quienes sepan contrarios a conceptos o a trabajo espiritual. Serán siempre seres que necesitan recibir ahora las fuerzas y prepararse así para trabajos espirituales futuros, trabajos que podrán realizar en esta encarnación o en encarnaciones venideras. El trabajo que la obra realiza no es un trabajo para el momento presente, es un trabajo que se proyectará en el futuro de la humanidad y tiene enorme importancia para los espíritus que como encarnados deben conformarla. Muchos seres han encarnado y están encarnando ahora para poder recibir de la obra del Cristo fuerzas que imprescindiblemente necesitan para impulsar su progreso espiritual y que deben ser recibidas en estado de encarnación, pues una vez terminada su acción en la Tierra, en el año 2035, no volverá a formarse para los hombres de este planeta. Su tarea es colaborar en la salvación de la humanidad
y en la formación de focos fluídicos que tendrán acción en su evolución futura. En el momento presente deberá prepararse lo que habrá de ser por los siglos venideros el planeta Tierra, su humanidad y su naturaleza. Wow. ¡Wow! Pues mira, eso te decíamos, ¿no? Que esta obra Sí, de Cristo, y no me refiero solamente a los libros, sino al movimiento, a esta espiritualidad, es clave porque es como el manual de las personas espirituales de este planeta, es como eh, el, la guía que tendrá que seguir el planeta de aquí a por los siguientes siglos. Entonces es súper importante lo que estamos haciendo o pretendiendo, que es intentar que la gente vuelva otra vez a despertar. No, porque realmente Dios se encarga de hacerlo. Nosotros somos instrumentos nada más y y a veces demasiado ambiguos o demasiado débiles, pero somos instrumentos que Él ha querido colocarnos en esto. ¿Para qué? Para que esto tenga trascendencia. Y es importante porque nos pone una fecha, 2035. ¿Y qué es lo que dice en esa fecha? El trabajo que la obra realiza no es un trabajo para el momento, es un trabajo que se proyectará. Y por tanto hay mucha gente que está encarnando, muchos seres que pueden ser tus hijos, los míos que no tengo, pero de pronto los de la gente que va encarnando son los que van a hacer que esta obra se impulse, porque aquí lo dice clarísimo, ¿no es cierto? Muchos seres han encarnado y están encarnando ahora para poder recibir de la obra del Cristo fuerzas que necesitan para impulsar su progreso espiritual y que deben ser recibidas en encarnación. Acuérdate que como somos espíritus, vivimos en otras realidades, ¿verdad? Lo que en teología cristiana se llama alma. El alma es eterna, ¿no? Es eterna. Y esa alma eterna, que no muere nunca, decide hacer un proceso de encarnación, decide tomar piel, decide hacerse humano, pero con unas condiciones concretas para experimentar algo concreto que necesita. Y ese proceso dice que se va a terminar en el 2035, ya que deben ser recibidas en estado de encarnación, pues una vez terminada su acción en la Tierra, en el año 2035, no volverá a formarse para los hombres de este planeta. Entonces, este planeta sí va a entrar en una nueva dinámica en el 35. Y estas encarnaciones son importantes porque es gente que va a venir con otro chip, con otra fluidez. Van a captar mucho mejor las enseñanzas de la obra. Pero nos toca a nosotros preparar esa tarea, ¿no es cierto? Por eso es que la gente que va encarnándose y que viene ya detrás nuestro es gente con una conciencia social mucho más profunda, es gente que está más despierta a los temas humanos, a los temas artísticos, a los temas más sencillos y humildes, ¿no? Ya se cansaron del consumir, consumo, consumo, que también los hay, porque nunca nos olvidemos, aquí es una lucha real entre espíritu, que es el espíritu de Dios, y también los que no quieren que el espíritu de Dios triunfe en este planeta. O sea, no debemos engañarnos. No estamos en esta tarea libres de aquellos que quieren irse en contra. Por eso es que en la obra de Cristo tenemos la oración de purificación. Por eso es que nosotros en nuestras meditaciones siempre pedimos protección del Señor, porque hay los otros que están trabajando para que eso no se realice. Por eso nuestra tarea es colaborar en la salvación de la humanidad y en la formación de focos fluídicos que tendrán acción en su evolución futura. Estos focos fluídicos podemos entenderlos nuestros pequeños grupos en cada país, comunidades, familia de la obra, que tienen que seguir proyectándose, ¿verdad? Y ayudar a todos aquellos que trabajan. Hay mucha gente que está haciendo sanación, hay mucha gente que está canalizando, hay mucha gente que está recibiendo dones de, de cualquiera, ¿verdad? Pero que a veces están confundidos porque no saben cómo utilizarlos. Y cuando tú abres una ventana
puede entrar cualquier espíritu ahí. Entonces es necesario que la obra de Cristo ayude a esta gente a centrarse en el Señor, a centrarse en el Dios encarnado en Jesús de Nazaret, que es el camino, verdad y vida, que en Él somos, nos movemos y existimos, como diría San Pablo, y que en Él tiene sentido todos los dones y capacidades, canalizaciones, eh, focos fluídicos que pueden nacer. Esa es nuestra misión, dar a entender a este mundo que va a recibir cada vez más despertar de mediums, de canalizadores, de sanadores, que aquí tenemos que encaminarnos hacia lo que el Señor nos pide en su obra. Mi hermana querida, no sabes del gusto y el placer, 1 hora y 11 marca el reloj, qué hablador que soy. Te Y para agradezco eso mucho, estamos, para aprender, para vivir esta experiencia de aprendizaje. Yo tengo dos puntitos que quiero por favor. preguntarte, te quiero consultar, ya que estamos en la marcha. A nosotros nos enseñaron siempre que Dios está en el exterior, que ahí tenemos que buscarlo, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros empezamos en este recorrido espiritual, nos enseñan que Dios está en nuestro interior, que somos parte de Él, somos una chispa de Dios en nosotros, que con su soplo espiritual Él nos da la vida, ¿verdad? Y esa alma viene a elegir esta vida. Así es, ¿verdad? Bueno, a vivir las experiencias que tiene que vivir. Ujú. Entonces, eh, no está mal la meditación, no está mal querer ser, querer tener esa conexión espiritual, porque muchas personas dicen, ay, por ahora quiere ser espiritual, ¿verdad? Por ahora quiere ser espiritual. Pero es que espiritual somos todos, Vini. Todos Ajá. somos seres espirituales porque venimos de ese Dios, de ese ser, del creador de todo, que es la fuente divina, y de esa fuente fuimos chispas elegidas, Amén. ¿verdad? O sea, que Amén. nosotros, o sea, es esa revolución de conciencia nomás lo que tenemos que aprender a vivir, porque hay mucha gente muy cerrada todavía, porque mismo, lastimosamente, la iglesia las doctrinas nos enseñaron que todo esto del trabajo interior, de la meditación y el de sanar heridas internas, está mal. Que las meditaciones, que las canalizaciones, que las personas que son mediums, que tienen ese don tan maravilloso, tienen que ser alejadas, o sea, están mal, están viviendo, o sea, no es bueno para ellos, no es bien visto todavía para ellos, ¿verdad? Y hasta hoy nos tildan, nos tachan de que, nos metimos en cosas oscuras, ¿verdad? Qué linda. Y, Mira, y- muy importante lo que dices. Yo, gracias a Dios, no he tenido esa experiencia, pero te cuento, nosotros en la doctrina mayoritaria de América Latina, que es la doctrina católica cristiana, de las dos vertientes, la católica y la no católica, nos hablan siempre del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es Dios habitándote. Acuérdate que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo siempre está ahí. Cuando tú te bautizas, recibes el Espíritu. ¿Sí? Había un obispo en Ecuador, se llamaba Alberto Luna Tobar, que decía que Dios te bautiza en la fuente de la madre cuando estás embarazada. Una linda metáfora, ¿no? Que esa agua fuente es el agua claro. del bautismo, dando a entender que todos los humanos son llamados a ese don maravilloso, no solamente los que escogen. Las religiones tienen un problema, todas, y es que quieren que las personas se adecúen a lo que ellos organizan como dogma, que para un pequeño nivel espiritual está bien, para iniciarse en el camino. Pero luego ya el cristiano o el budista o el taoísta o el cualquiera que siga una religión, lo que hace es profundizar en la fe. Él mismo hace su proceso interior, porque él mismo tiene la conciencia. Acuérdate que nuestras abuelitas se pasaban rezando el rosario. ¿Por qué? Porque era su manera de entrar en la interioridad, su manera
de discernir a través de los misterios del rosario la vida de Jesús y la acción de Dios en esa vida, porque no podían leer y escribir. La Biblia no estaba al alcance de esas personas porque no tenían acceso a la lectura, porque eran la mayoría analfabetos. Y los que podían sí profundizaban más y rompían esa barrera. Lo que pasa es que muchas veces en nuestros medios latinoamericanos se confundió mucho la religión con la magia. Y dentro de la magia eh, se pensaba que con poner la velita en el santo o pasártela por el cuerpito y ponerla en el altar, ya. Y todos eran hechos externos, porque la iglesia se encargó de sacramentalizar y no de evangelizar. Es decir, le dio más importancia a que cumplas los sacramentos, que para la iglesia son actos de Dios concretos a través de su iglesia en el ministerio sacerdotal, que bautizas, comunión, confirmación, unción de enfermos. Con eso ya la gente estaba pero lista para caminar en la vida, porque eran masas de gentes y no se les capacitó adecuadamente para que entiendan el misterio que había atrás de todo eso, sino que simplemente cumplan con el rito, cumplan con el rito, cumplan con el rito, y muchos católicos vagos, perezosos, hacíamos eso. Simplemente nos conformábamos con cumplir con el rito y lo que diga el padrecito, lo que diga la monjita, se hace. Y se acabó. Vinieron los evangélicos, dijeron, no, no hay curas ni monjas aquí, cada uno vive su experiencia. ¿Y cómo? A través de la alabanza. ¿Qué es la alabanza? Entrar en el interior. Y en el interior encontrarse con el Dios vivo y empezaron a alabar a Dios y sintieron que la música tal era un medio maravilloso para sentirse que no estás hueco por dentro, que por dentro estás habitado por la Santísima Trinidad, que Dios está ahí. Entonces ahí entendías que ya teológicamente cuando te hablan de cielo, no te hablan de arriba, porque arriba hay nubes, y más arriba hay más nubes, y más arriba no hay nada, hay vacío, silencio. Que el cielo es el lugar donde mora Dios. ¿Y dónde mora Dios? En el amor, porque Dios es amor. Entonces entendías que si tú eres una persona que ama, Dios está dentro de ti. Y esas verdades las logras cuando entras en tu mundo interior y te conectas contigo mismo. Y eres capaz de aceptar el amor gratuito de tus padres, de tus abuelos, de tu entorno, y creces en una realidad dinámica de amor. Entonces sí, nosotros lastimosamente hemos tenido una escuela equivocada, errónea, una escuela incompleta, una teología para niños, catequesis, y no hemos hecho teología de adultos. Y ahora que nos encontramos con esto, plan, la revelación, porque ya no suena a para adultos, ya nos damos cuenta que esto sí cae bien, Tiene pero sentido. exacto, tiene sentido, exactamente. En cambio, en lo otro, vemos que no, que todavía hay gente que vive una religiosidad muy básica, muy de milagros, muy de miedo, el famoso santo temor de Dios, muy de magia, de cumplir los ritos, de leer la Biblia, y piensa que Dios es un cuadradito y que debemos entrar a ese cuadradito, y no nos damos cuenta que no hay cuadraditos en Dios, que Dios es todo, que no Todos. tienes que acercarte a Dios, porque Dios está ahí. No hay que acercarse, simplemente tienes que abrir tu corazón a la experiencia profunda de amar. Y es importante también recalcar que la obra de Cristo, como bien decías, es un manual, una guía para poder Ujú. vivir ese dogma o esa fe que hemos elegido, Así sea cual es, sea la religión. Esto es, yo efectivamente, siempre les digo, no es para que cambies de religión y que cambies de ideas, ¿verdad? exacto. Es para fortalecer y para sentir esa sintonía, esa unión con aquello que nosotros ya sabíamos, porque ya nos Ah, enseñaron muchas cosas sobre Dios y sobre Jesús, pero total. como para llegar realmente a tener esa conexión en profundidad, es este manual hermoso de la obra de Cristo. Sí, sabes que yo también entiendo lo mismo. Ya seas cristiano, ya seas católico, ya seas taoísta, ya seas incluso hasta musulmán. Yo creo que es el musulmán que tenga un criterio del amor va a descubrir en la obra de Cristo cosas importantes. Aunque seas agnóstico, aunque seas espiritista, seas lo que sea, Rosacruz, seas lo que seas,
vas a encontrar en esta maravillosa obra de Cristo un compendio de verdades que te van a ayudar a abrir tu mente y sobre todo expandir tu corazón para sentirte que tú eres un ser de luz, que tienes una misión concreta y es dar luz, irradiar desde tu propia y profunda experiencia personal, dar lo mejor de ti para este universo que tanto necesita. Y Dios se encargará del resto, de tu Amén. abundancia. Bueno, seguimos entonces por último, para cerrar esta hermosa experiencia de aprendizaje, con la invocación del amor para pedir por todos los hermanos del mundo. Amén. Invocación del amor. Unidos nuestros corazones al Al corazón del corazón del Cristo Cristo, y unidas unidas nuestras nuestras mentes a mentes la a la mente del mente del Cristo, Cristo, que su que su amor amor y y su su poder poder despierten el amor despierten entre los por entre hombres los hombres y y traigan traigan paz a la paz a la tierra. tierra. Amén. Amén. Mi queridísimo Vinicio, una Mi vez más preciosa te hermana, agradezco tu tiempo y es a las como órdenes. este tema de internet es una bendición para nosotros porque podemos Sí, estar en sintonía cuando deseamos y mira, podemos hacer magia con todo esto. Dios sabe Magia de, más. bueno, magia de lo real. Sí, 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 sí. Dios sabe más y eres de que los pone en el camino perfecto, en la hora perfecta y en el momento adecuado. Basta estar Bueno, disponibles, así que cuenta conmigo cuando quieras, que ay, yo cuento justo contigo. eso te iba a pedir, que no sea la última vez, la primera ni la última vez de tu presencia aquí en el programa, por favor, porque es más que valioso todo lo que puedes aportar. Gracias a ti por la confianza y por el amor, que es mutuo, tú sabes. Hermanita bella, te abrazo. Abrazo a todos los que han estado aquí escuchándonos, a los que van a escucharnos también en diferido, a todos. Gracias y que Dios nos bendiga. Cuento con sus oraciones, que ustedes cuentan con las mías. Amén. Gracias, Amén. Vini. Un saludo misionero. Te abrazo Chao, en mi la preciosa. distancia. Chao, Igual. chao. Cuídate mucho. Gracias. A ti.